Muy buenas amigos, qué tal estáis? Como habréis visto, estamos iniciando el proyecto del Jacobino y bueno, a partir de ahora pues iremos migrando poco a poco el contenido, debates, conversaciones, charlas a ese canal. Pero bueno, tampoco quiero dejar de lado el mío y hoy me gustaría hacer una reflexión, una breve reflexión sobre las elecciones vascas y las elecciones gallegas que se han celebrado el pasado domingo. Yo creo que desde la óptica de la izquierda tenemos que ser críticos, ¿no? Y especialmente críticos con nuestros representantes o con nuestros supuestos representantes. Porque en España, vamos a ver, en España siguen pasando cuestiones, em, hechos políticos que a quienes nos preocupan las condiciones materiales de vida de los trabajadores no nos pueden tener contentos. Es decir, en España se ha desmantelado la industria nacional, en España sigue habiendo hay una situación económica post-pandemia gravísima, se han revelado las deficiencias y las insuficiencias de un sistema basado en el sector servicios, en la hostelería y en el turismo principalmente. Tenemos una dependencia del exterior enorme. La industria española ha sido devastada durante décadas en el proceso de convergencia europea y tenemos una dependencia absoluta de otros estados en tanto en cuanto nosotros no producimos prácticamente nada o producimos muy poco. Se ha creado un tipo de trabajo muy precario, muy precario. Hay una serie de reformas laborales destinadas a flexibilizar, a liberalizar el mercado laboral, a degradar la negociación colectiva, a abaratar el despido. Hay un modelo de trabajo y la famosa uberización que se generaliza y que trasciende ya a los sectores. No se trata solo de verlo en los repartidores o en las Kellys, lo vemos en todos los sectores. Cada vez hay más trabajadores individuales encubiertos en contratos en fraude de ley, bien sean temporales o bien sean contratos mercantiles, falsos autónomos, en muchísimos sectores. Se disgrega la fuerza de trabajo, etcétera. Hay muchas cosas que nos tienen que preocupar. El modelo productivo, la calidad del trabajo, inexistente en la mayor parte de los sectores, la precariedad, las deficiencias, por tanto, desde el punto de vista de un eje materialista, un enfoque materialista de análisis de la realidad. Y tenemos que ser críticos cuando vemos que los partidos políticos de izquierda pues están desaparecidos prácticamente. Están desaparecidos prácticamente. Cuando hablo de la izquierda principalmente desde la socialdemocracia hacia la izquierda transformadora. El Partido Socialista sabemos que es un partido que en campaña suele preconizar o proclamar grandes ideas muy radicales, muy incluso transformadoras, y luego a la hora del gobierno, a la hora de gobernar, pues participa de una praxis ortodoxa absolutamente. De hecho, muchas de las políticas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, es revelador que el Partido Socialista, como siempre, designa como ministro de Economía al guardián de las esencias más ortodoxas, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas laborales, de las reformas laborales, ya desde Felipe González, pero posteriormente con Zapatero. Son políticas siempre muy, muy ortodoxas que se desvían muy poco de las políticas de la derecha. Y a la izquierda del Partido Socialista, ¿qué tenemos? Pues a la izquierda del Partido Socialista tenemos un fracaso clamoroso. Y lo hemos visto en el País Vasco y en Galicia. Yo no me alegro especialmente porque sí que creo que para reconstruir o para construir una alternativa de izquierdas tiene que desaparecer lo que la ha ocupado ese espacio, o lo ha usurpado, o lo ha desmantelado, o lo ha neutralizado. O sea, hay diferentes verbos que podríamos utilizar. Y es verdad que la estrategia populista para mí es un error enorme. Es un error porque bebe de unas fuentes ideológicas que no tienen nada que ver con el materialismo, con el socialismo, sino que tienen que ver con el populismo, la estrategia populista, de la Clau, de Mufe. Es una importación de esas ideas de pueblo, de una serie de conceptos más o menos vacíos, más o menos flotantes, que pueden significar una cosa u otra, que se trata de aglutinar capas de la población sin el rigor ideológico de decir, oye,
no estamos en la superación de las clases sociales. Es decir, esta visión postmarxista o directamente populista de que las clases sociales no existen y de que entonces es mejor ya hablar de otros conceptos que los sustituyan o disuelvan el concepto de clase, pues eso es un error, ¿no? Y esa ha sido la estrategia populista. Y la estrategia populista en aquellos lugares, como Galicia o el País Vasco, donde hay no sé si una hegemonía, pero sí una presencia muy importante de nacionalismo, porque en el caso de Galicia es más bien una presencia de galleguismo, de identitarismo, de regionalismo, pero es una retórica mucho del qué hay de lo mío, ¿no? De lo primero de todo hay que preocuparse por esta tierra y luego ya veremos lo que pasa afuera. Y obviamente el populismo lo que practicó es una simbiosis con el paisaje, con el paisanaje nacionalista o con el identitarismo regionalista, cantonalista, neofeudalista o directamente nacionalista secesionista en Cataluña y el País Vasco. Y al final, cuando se hace esto, la gente en política suele votar los originales y no las copias. Y esas generaciones que son hijos de una educación al servicio de proyectos de construcción nacional o construcción identitaria, terminan votando originales y no copias. Y por eso Podemos pierde su espacio cuando se defiende proyectos poco discernibles respecto a los que pueden plantear los nacionalistas. Derecho a decidir, defensa de lectura identitarista, incluso etnicista, de que somos una nación oprimida por el Estado, de que hay que reivindicar un estatus privilegiado o allí donde ya existe un estatus privilegiado, blindarlo, con independencia de lo que eso suponga para el resto de pueblos, si se quiere, con la retórica clásica que se suele utilizar esta izquierda, ¿no? Pueblos de España, ¿no? Para el resto de trabajadores, yo prefiero decir para el resto de trabajadores, ¿no? Porque claro, la izquierda ha sido siempre internacionalista y esto no es un cliché, no es un mantra. Es algo que está indisociablemente unido a un proyecto materialista, al proyecto de preocupación de las condiciones de vida de los trabajadores. Porque a nosotros nos tiene que preocupar cómo está el rider de Globo, de Deliveroo, explotado en Barcelona, en Santiago de Compostela, en Madrid, que seguramente cuantitativamente puede haber más, en Sevilla, en cualquier parte. Y por supuesto eso es un proyecto internacionalista que se puede decir, oye, pero usted está aceptando que hay una limitación fronteriza dentro del Estado-Nación. No, lo que se está planteando es que el Estado-Nación es el instrumento que hemos tenido, el espacio de realización del proyecto primero ilustrado y luego socialista. Y por supuesto las fronteras son arbitrarias y son todas producto de decantaciones históricas, son matrimoniales, de guerras, de avatares históricos que tienen mucho de arbitrario. Ahora bien, lo que es el doble de arbitrario es romper una frontera para levantar una nueva. Es decir, romper el territorio político ya existente, una comunidad política vigente, con todas sus limitaciones, que es un Estado liberal, que es un Estado burgués, lo que se quiera, que es un Estado social y democrático de derecho, que también lo es, con sus limitaciones, para levantar una nueva frontera y para romper esa unidad de decisión conjunta, de distribución conjunta, de redistribución, de solidaridad, ¿qué es lo que tiene que ser? Es decir, garanticemos que dentro de la unidad política todos compartamos todos decidamos conjuntamente, redistribuyamos de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Entonces el proyecto nacionalista es incompatible con todo eso. Cuando uno se asimila con el paisaje hegemónico, cuando uno plantea derecho a decidir, cuando uno plantea plurinacionalidad, cuando uno plantea confederalismo, y siguen planteándolo, ¿no? Rajón parece que apunta por ahí, Monedero hablaba de izquierda nacionalista, y siguen con los mismos mantras, ¿no? El problema es que la gente vota al original y no vota a la copia, porque al final votar al BNG con un discurso levemente más social, pues era prácticamente... No había diferencia, no se aportaba nada nuevo por parte de las mareas o por parte de ese conglomerado de Podemos. La izquierda lo que tiene que plantear en cualquier elección autonómica, regional, municipal, nacional, es que nos tiene que importar absolutamente lo mismo cómo lo pasa la clase trabajadora en Extremadura y cómo lo pasa en Andalucía. No se trata de dar una visión, además, tan sesgada y tan tergiversada como la de plantear que la demarcación administrativa, que si la frontera del Estado-Nación ya es arbitraria históricamente, la supuesta frontera, la delimitación de la demarcación administrativa, que puede ser una comunidad autónoma o una provincia, es el doble de arbitraria. Es el doble de arbitraria, no dice nada. Entonces, plantear que en torno a esa demarcación administrativa hay una unidad de destino, todo el mundo piensa y siente de una sola manera, se comparte una identidad, pues eso es una tomadura de pelo
En Galicia hay personas que tienen una renta mayor que otras. Entonces nos tendrá que interesar los problemas de la clase trabajadora, que seguramente son mucho más compartidos entre la clase trabajadora en Galicia, pero la que pueda haber en Asturias, en León, etc. Con lo cual, plantear que una demarcación administrativa te da una identidad, porque en última instancia la identidad te la da la nación cultural o la nación étnica, que te la da la lengua, y la lengua te da una visión compartida del mundo, y en torno a eso somos una unidad de decisión separada, autoseparada del demos, del resto del demos de la comunidad política, pues eso es un disparate. Eso es un disparate. Y eso se puede defender desde el punto de vista del secesionismo febril, etnicista, racista, de señores tan demenciados como pueden ser Heribert Barrera, un racista, Sabino Arana, otro racista, los pistoleros del Estat català, que eran represores de obreros, asesinos de obreros y racistas, que siempre han estado en contra de la izquierda, que siempre han estado enfrente de la izquierda. Pasa que por los avatares de la historia de España, del franquismo, etcétera, una alianza coyuntural, algunos la han confundido con una connivencia teórica, con una connivencia teórica programática o ideológica. Y eso es un disparate. Ahí está la historia del PNV pactando en Santoña con los fascistas y traicionando a la República. Y ahí está la historia de Estat català, luego en Esquerra Republicana, como digo, como pistoleros contra la Segunda República y contra España, contra cualquier España, y también contra una España ilustrada, laica, republicana, socialista. Siempre estarán en contra. Su proyecto es el etnicismo febril. En Galicia lo mismo, en el País Vasco. Claro, cuando se juega a asimilarse con el nacionalismo, diciendo, no, es que esta es una vertiente izquierdista de nacionalismo. No puede ser, porque es una contradicción en los términos, porque cuando se quiere romper la unidad de redistribución y decir, yo no redistribuyo con los andaluces o con los extremeños, o a mí me da igual el problema del tren de Extremadura, de las infraestructuras ferroviarias, que no es una tontería, es que no es una tontería. Y algunos dicen, hombre, pero tú dices eso porque tú eres de Madrid. No, si esto no tiene nada que ver con las raíces, esto no tiene nada que ver con las raíces. Yo soy de Madrid de primera generación, mi familia es de Zamora, de San Sebastián, de diferentes sitios, es decir, de diferentes partes de España. Es que no pasa nada, es decir, los derechos no nos los dan las raíces ni el árbol genealógico. No somos plantas raíces, como decía Steiner, no somos, raíces las tienen los árboles, las lechugas, nosotros no somos personas que tenemos piernas para movernos de un lado a otro. Nos las da el territorio político, la comunidad política. Y esa unidad política, desde un punto de vista de izquierda, la tendremos que transformar. Transformar en una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, más social, más socialista. Vivienda pública, vamos a hablar de vivienda pública, vamos a hablar de derechos laborales y derechos sociales, vamos a hablar de participación del Estado en la economía, vamos a hablar de fiscalidad progresiva, vamos a hablar de redistribución en serio, vamos a hablar de un impuesto de patrimonio común y compartido para toda España, de un impuesto de sucesiones. Pero claro, lo que no podemos hablar desde una óptica de izquierdas, por ejemplo, es una parte del mercado laboral español está vedado por la utilización de una lengua cooficial como barrera de entrada para los trabajadores, y en Cataluña, en País Vasco, no se puede acceder a los puestos de trabajo porque se utiliza el euskera, el catalán, como barrera de entrada a los trabajadores extremeños andaluces, y eso es muy de izquierdas, ¿no? Eso no es muy de izquierdas. Eso es una política eminentemente reaccionaria. O lo mejor es que los impuestos estén en manos de las comunidades autónomas para que al final compitan entre sí. Por cierto, Madrid, que no es culpable de todo. Madrid lo que es culpable es de tener un gobierno neoliberal que aprovecha el Estado de las autonomías, que es un Estado territorialmente muy dócil para la lógica neoliberal de la competencia y de bloquear la solidaridad, y utiliza esa transferencia fiscal para derogar determinados impuestos, impuestos de sucesiones, impuestos de patrimonio, que prácticamente no existen. Entonces vamos a dejarnos de historias. El BNG, el problema es que tiene una visión febrilmente etnicista y tribal, y en el que hay de lo mío, pues tiene esas limitaciones. Luego todavía hay algunos que dicen, hombre, pero esto sí que es compatible con la izquierda internacionalista, porque nosotros es la autodeterminación, que no hay autodeterminación en un contexto de un Estado democrático como es España. ¿No? Dirán, formalmente democrático, sí, formalmente democrático. Sí, formalmente democrático. El mismo Estado en el que que el BNG tiene representación en el Congreso de los Diputados, es decir, la democracia que tenemos, que por cierto es una democracia plena, dentro de las coordenadas de las democracias liberales.
Entonces no hay derecho a autodeterminación, lo que hay es secesión. Y quien plantea la secesión, es decir, una serie de ciudadanos se pueden reunir y romper la unidad de justicia, la unidad de distribución, el territorio político, privatizarlo, decir, oye, pues un gaditano se convierte en extranjero en Santiago de Compostela, o un gaditano se convierte en extranjero en, en, en Barcelona, o un señor de Cáceres no puede venir si no es pasando una frontera física o no física, pero no puede entrar en Bilbao porque se ha convertido en un extranjero en Bilbao. Y va a tener problemas para acceder a un hospital público. Va a tener que pedir una tarjeta europea, si es que está dentro de la Unión Europea, ese estado secesionado, o si no, a ver si puede acceder a los servicios sociales, servicios públicos en esa parte de España. ¿Y eso es un proyecto de izquierdas? ¿Solidario, internacionalista? Bueno, no. El problema del populismo es que ha disuelto los ejes de la izquierda, que son ejes materiales, vivienda, trabajo, participación del Estado en la economía, sectores productivos en manos de lo público, otro modelo productivo, industrializado, inversión en I+D+I, y desde luego se ha asimilado en aquellas comunidades de presencia nacionalista al cuento nacionalista, al cuento etnicista, al tribalismo, al qué hay de lo mío, a nosotros somos los mejores frente a los demás. Y eso es pues una bazofia ideológica, intelectual, y hay que combatirla. Y esto no va de que nosotros seamos muy malos porque somos muy centralistas, no. No. Madrid es también parte del problema, porque Madrid se aprovecha de las grietas del Estado de las autonomías para socavar la igualdad, la redistribución. No es todo el poder para Madrid, sino todo para el Estado. El Estado como instrumento de igualdad. Y para eso necesitamos hacer transferencias. Claro que hay que revisar la financiación autonómica, hay que llevar a Andalucía dinero, y hay que llevar a Extremadura dinero, y habrá que llevar a Valencia a donde haga falta, a donde haga falta, a donde haga falta. El tema demográfico, el tema de la España vaciada, todo eso hay que enfrentarlo desde una óptica del Estado, no como una esencia, no hace falta darse golpes de pecho. Al contrario que los nacionalistas, los que defendemos el Estado, no queremos golpes de pecho, ni héroes apolípticos, ni grandes desfiles, ni que nadie se emocione y llore ante el himno. Eso lo quieren los nacionalistas, los que quieren que el himno nacional todos nos pongamos emocionados en torno a él, ¿no? Que se emocione quien quiera. Obviamente hay una historia compartida, obviamente hay una cultura compartida, obviamente es legítimo que quien le dé la gana de emocionarse ante la bandera española se emocione, faltaría más, faltaría más. Pero el filtro de los derechos no es la emoción, no es el sentimiento, no es la mística, no es el grito desesperado de los héroes, ni de la mitología, ni siquiera de la historia, sino la realidad material del territorio en el que estamos, las instituciones, las leyes, la solidaridad dentro del Estado. Y quienes se quieren cargar la solidaridad dentro del Estado porque sienten una cosa o sienten otra. También había unos señores aquí en Madrid, en La Moraleja, que decían, no, pues esto yo siento que igual pagar impuestos no me sale a cuenta. Es que un Estado no va de lo que te sale o no te sale a cuenta. Hay parte imperativa. Y a quien no le guste, pues que se fastidie, así de claro. Los resultados son graves, porque se desmantela el populismo que usurpa la izquierda, eso es bueno, pero el voto va al nacionalismo febril y etnicista y gana la derecha en sus vertientes nacionalista y regionalista, identitarista. El identitarismo y el regionalismo más particularista siguen siendo cánceres de la política española. La política española sigue arraigando constantemente el neofeudalismo, el cantonalismo, el que hay de lo mío. Hay que mirar un poquito más allá del que hay de lo mío, porque hemos pasado de la internacional a la plurinacional, decía Rejón. La alternativa será no de izquierdas, sino aquella que defienda el pueblo como disolvente de las clases, ¿no? El populismo más rampante. Y tendrá que ser confederal y plurinacional, es decir, más leña al fuego, ahondar en los errores de siempre. Pues ni confederal ni plurinacional, porque confederal es privilegio, asimetría y privilegio, y hecho diferencial. ¿Qué es esto de que la izquierda tenga que estar siempre buscando la diferencia? Y la izquierda se ha caracterizado por buscar la igualdad. Somos esencialmente iguales. Mujeres, hombres, más allá de nuestra orientación sexual, de nuestro color de piel, de nuestra raza, etc. Igualdad, fraternidad, solidaridad, libertad basada en las condiciones materiales de vida garantizadas. Y luego el plurinacional. España basta con que sea un país plural y laico. Plural y laico.
desde el punto de vista de las identidades, que cada uno se sienta lo que le dé la gana. Ya pasamos 40 años de una España uniformada y algunos quieren una Galicia uniformada, un País Vasco uniformado en el que todo el mundo sienta como uno solo. Nacionalista, claro. Oye, nos dejen en paz de las identidades, que nos dejen en paz de las identidades. Y vamos a ver si recuperamos desde la izquierda ese concepto materialista, racionalista y de solidaridad. Si no garantizamos la solidaridad dentro de España, ¿a dónde vamos? Pues a ningún sitio. No vamos absolutamente a ningún sitio. Así que hay bastante que hacer, desde luego.